Okay, ladies and gentlemen, let's start. Still some more people will join us, but we are a bit delayed and we still need to keep the closing time of this session, so I would suggest that we start the conversation. My name is Dirk van Damme. I'm leading a research entity in the OECD Directorate for Education and Skills. And we also do research on exactly the issues that we will be discussing today, non-cognitive, social-emotional skills. Let me start by introducing this topic of this panel debate by maybe just saying something very simple, that our education systems are very much tuned, very much geared towards success in cognitive skills. And allow me to make an analogy. I would say that cognitive skills are to education what GDP is to the economy. Meaning very important, but very one-sided, one-dimensional, only giving a fragmented image of what human beings can do and should learn in education and in life. We have come to the understanding that cognitive skills are only one side of the game, and there is a growing awareness, and I think the people in the panel are working on exactly these issues, that social and emotional skills, or if you prefer non-cognitive Cognitivas son las que le dan a la gente, o esas habilidades suaves, digamos, son los que le dan a la gente herramientas y que son tan importantes para el éxito individual como lo son para la calidad de vida dentro de nuestra sociedad. Sabemos, y los educadores ya lo saben, pero de alguna manera no lo hemos enfatizado lo suficiente, no lo hemos introyectado lo suficiente. Sabemos que los jóvenes que aprenden a ser más resilientes, que tienen una mayor autoestima, que tienen mayor confianza en otra gente o que pueden participar en comunicación interpersonal, se desempeñan mucho mejor a lo largo de la vida, son gente más sana, son gente más exitosa en el mercado laboral y que finalmente tienen un mayor crecimiento personal y una mayor felicidad para poder contribuir a la sociedad. Así pues, la calidad de su vida y de la sociedad en donde esta gente vive es mucho mejor porque tienen esas habilidades sociales y emocionales. Sabemos que desde el punto de vista social, este tipo de habilidades van con una reducción del crimen, una mayor confianza interpersonal, mayor observancia de la ley, mayor cohesión social y, por supuesto, un mejor clima económico. Entonces, se dice que las habilidades emocionales y sociales dan un mejor clima económico y, por tanto, un mejor crecimiento también. Por otra parte, es importante el que no debemos de soslayar las cognitivas, porque finalmente van de la mano unas con las otras. Y a nivel de la OCDE, hemos visto que hay una interacción entre ambas habilidades, tanto las cognitivas como emocionales y sociales, que hay mayor autoestima, mayor motivación y mayor forma en que la gente joven se puede beneficiar de la pedagogía cognitiva. Incluso algunas brechas en los estadios iniciales de la vida y en el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales pueden cerrar las brechas del desarrollo cognitivo más adelante en la vida. Por tanto, es muy importante abordar esto desde los años tempranos. Y el señor Hackman, por ejemplo, ha hablado mucho al respecto. Sin embargo, quisiera decirles que el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales es un elemento fundamental de un sistema educativo adecuado y para cerrar las brechas también. Porque entendemos ahora que las brechas en estas habilidades sociales y emocionales tienen una relación muy marcada con la inequidad y que estas son algunas de las desventajas que experimentan los
más desventajados, digamos, valga la redundancia, en los sistemas educativos. Finalmente, hay otro tema que es importante para la OCDE, y es que si nosotros sabemos que esto es algo importante, entonces, ¿cómo podemos medirlo? Porque en la educación, como ocurre en otras esferas, lo que no se puede medir no cuenta. Entonces, debemos mejorar la medición para poder hacer progreso en el desarrollo, en las políticas de las habilidades sociales y emocionales, y esto es justamente lo que queremos hacer. Creo que no nos viene mal la propaganda, entonces publicamos aquí un libro interesante sobre estos temas que se llama Habilidades para el Progreso Social. Y ahora estamos participando en un proyecto, en un estudio a mayor plazo en varias ciudades para poder medir, para poder monitorear el desarrollo de las habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Entonces, quiero cerrar con estos comentarios. Tenemos un panel muy interesante. Todos ellos son buenos oradores, por supuesto, y conocedores de este tema. Y me gustaría empezar con Jennifer Adams, quien es acompañante de Ruth, digamos, ha sido mi compañera de viaje por mucho tiempo. Ella es directora de educación en el Distrito Educativo de Ottawa. Y me da mucho gusto darte la bienvenida. Muchas gracias. Tengo una presentación, la cual estoy esperando. Thanks very much, and it's Pues muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, y yo me concibo diferente a muchas de las personas que están aquí, porque una de las cosas que me ha gustado mucho de la conferencia es la oportunidad para escuchar de los legisladores o de todos ustedes que trabajan en la generación de políticas, en la definición de las políticas sociales, de las políticas económicas, y que están a cargo de la medición del impacto de esas políticas. Yo y alguno de mis compañeros aquí posiblemente somos jugadores o aplicadores de las políticas. Ustedes las definen, y mi trabajo como directora de educación en un distrito educativo grande es poner estas políticas a trabajar, digamos, y el impacto de su trabajo y del nuestro seguramente impulsarán nuestra economía, nuestra sociedad también. Entonces, les voy a platicar lo que hemos hecho en nuestro distrito para que ustedes entiendan lo que estamos haciendo en Canadá. Rápidamente quiero darles un poco de contexto. En el entorno educativo en Canadá no tenemos un sistema nacional educativo, es una cuestión de jurisdicción provincial. Por tanto, cada una de las 10 provincias y 3 territorios están a cargo de sus sistemas educativos, aunque hay grandes similitudes. Vamos a hablar un poquito de la estructura en la que yo trabajo, que es el Ministerio de Educación en Ontario. Ustedes saben que hay 4 prioridades en nuestro sistema educativo. El primero tiene que ver con excelencia y, por supuesto, trabajamos con PISA y vamos viendo cuáles son las habilidades necesarias para tener sistemas de alta calidad con base en las evaluaciones de PISA. Y una de las cosas que hemos visto aquí es un tema en común que tiene que ver con equidad, y usamos equidad como calidad también. También tenemos la confianza pública, que es algo muy importante en nuestro sistema educativo. Una de las cosas que es muy particular en Canadá es que la mayoría de los niños van a los sistemas públicos. Tenemos un 95-96% del estudiantado que están en la educación pública, y no lo tomamos a la ligera. Nosotros sabemos que esto implica priorizar para darnos cuenta de que para que los padres se den cuenta de que tenemos una educación bien estructurada, de buena calidad, para que entonces puedan seguir participando con sus hijos dentro de nuestro sistema. Y una cuestión que se ha agregado en los objetivos, en las prioridades, es el área del bienestar. Y por supuesto esto va de la mano y encaja perfecto con el tema de esta conferencia. Una de las cosas que han ocurrido desde 2009 es que hubo un cambio en la ley en donde
las juntas no solamente estaban a cargo del nivel educativo, sino también de toda la estructura. Nosotros en nuestra jurisdicción hemos mejorado la instrucción en cuanto a la calidad y hemos tratado de mejorar también el resultado que dan las instituciones. Y esto es interesante porque Dirk habló de esto. El bienestar es parte de la enseñanza. Cualquier buen profesor o profesora sabe que para que los niños aprendan, tienen que sentirse bien, tienen que comer bien, tienen que estar en un lugar que fomente su aprendizaje. Entonces hay buena relación, por supuesto, entre el bienestar y el desempeño. Entonces lo que hemos hecho es hacer más énfasis en esta parte del bienestar para poder ser más consistentes y sistemáticos. Una de las cosas importantes en nuestro sistema educativo, del cual hablamos constantemente, es que ser justo no quiere decir ser igual. Y aquí nos da una idea de a lo que nos referimos. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, las dos imágenes, una tiene igual, es decir, todo mundo tiene el mismo cajón para poder ver un juego de pelota. Aquí lo que ocurre es que el resultado es diferente para cada estudiante. Entonces, en Ontario, en nuestro distrito, entendemos que justo no quiere decir igual, quiere decir que tenemos que dar nosotros un apoyo adicional y posibilidades adicionales u oportunidades adicionales para los niños que necesitan más de nosotros. Así pues, a esto nos referimos cuando hablamos de cerrar la brecha. Una de las cosas que vemos nosotros son 72 distritos en Ontario y todos ellos siguen los mismos documentos de plan de estudios, todos ellos también siguen las mismas expectativas de elaboración de informes. Sin embargo, nosotros trabajamos mucho con las habilidades sociales y emocionales y por ello desde hace algunos años en la boleta, que es la misma de los chicos que va desde el jardín de niños hasta el año 12 de nuestro sistema educativo, y en vez de tener toda la información académica, primero la provincia decidió darle la vuelta y poner primero las habilidades de aprendizaje, y esto refleja el hecho de que las habilidades de aprendizaje son muy importantes para el aprendizaje de todos estos años de escolaridad hasta el grado 12. Aquí lo que estamos viendo es que los profesores ahora tienen que reportar qué tanto los niños tienen un sentido de responsabilidad, qué tanto organizan bien su trabajo, qué tanto se autorregulan. Y ya desde algunos años los profesores ahora desde el jardín de niños hasta el año 12 tienen que reportar 2 veces al año esto a los padres. Ahora les voy a compartir un poquito sobre nuestro distrito. Nuestro distrito educativo tiene 70,000 estudiantes y hay alguna información muy interesante. Nosotros tenemos familias, por supuesto, que vienen de todo el mundo. Y lo que nosotros hemos visto es que tenemos que cerrar esta brecha. Entonces hemos identificado 4 grupos de estudiantes que nosotros creemos necesitan apoyo adicional y recursos adicionales para que puedan rendir igual que el resto de los estudiantes. El primer grupo son chicos con necesidades especiales. Entonces tenemos programas especiales para estos pequeños que tienen requerimientos especiales de educación. También tenemos a otros chicos que necesitan aprender el inglés. Por supuesto, tenemos un entorno diverso. El 23% de nuestros estudiantes actualmente hablan algo aparte que el inglés o el francés en casa. Entonces, el reto evidentemente es que todos los profesores, el personal administrativo y comunitario tiene que entender que la dinámica de tener chicos que en parte están aprendiendo una segunda lengua, y esto es algo importante. También tenemos otro grupo de atención que son los chicos de los grupos indígenas en Canadá, que ellos típicamente han tenido retos para desempeñarse, y entonces por supuesto mantenemos un ojo entre ellos y hemos trabajado mucho porque suele ir de la mano con la pobreza. Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacerlo mejor para ayudar a estos muchachos para que tengan éxito en nuestro sistema educativo? Empezamos a trabajar en las habilidades emocionales, en las de
aspectos que tienen mucho que ver con el carácter y con los valores. E identificamos varios de ellos que deben estar presentes y que han funcionado interesantemente. Hace algunos años empezamos a trabajar con una visión explícita del bienestar. Y aquí pueden ustedes ver, y si quieren después se los puedo mostrar, vimos 3 elementales del bienestar. Bienestar físico. Indudablemente en América del Norte tenemos un reto con chicos que no se ejercitan ni comen bien. También vemos el área de las habilidades sociales y emocionales con esta salud mental en esta área, y también las habilidades cognitivas y la capacidad que tienen los chicos para aprender. Y parte de lo que hemos trabajado y de lo que les voy a hablar es lo que llamamos Exit on Camps. Lo que hicimos fue ir a las comunidades y buscar un proceso para preguntarles cuáles son las características, las habilidades que quisiésemos que todos los estudiantes graduados tuvieran. Y conformamos un grupo comunitario con un 50% de personal administrativo y gente también a nivel educativo, y también padres y estudiantes. Y llevamos a cabo investigación para ver las habilidades requeridas por el siglo XXI, habilidades para empleo, y también mostramos este preliminar a la comunidad. Nos llamó la atención que la comunidad lo acogió bien y la gente quería saber cuáles eran las características y habilidades más importantes. Y estas son las que identificó la comunidad en las áreas de resiliencia, colaboración, innovación, creación y orientación a objetivos. Y lo que hemos hecho nosotros desde entonces es que hemos dicho, si estas son las habilidades y características que queremos que nuestros chicos tengan, entonces que todos los profesores y que todo el aprendizaje dentro de la escuela, los líderes, los profesores, deben poder dar estas habilidades, fomentarlas y tenerlas, por supuesto. Ahora, nos preguntamos también cómo podemos enseñar esto, cómo podemos evaluar todo esto. Y hablemos un poco de la enseñanza. Hay algo que consideramos que es crítico, y es que no separamos las habilidades cognitivas y su desarrollo de las no cognitivas. Entonces, queremos asegurarnos de que nuestros profesores estén incorporando las habilidades cognitivas y no cognitivas cotidianamente. Y queremos asegurarnos que no tengamos profesores diciendo que van a trabajar los viernes habilidades sociales y el resto de la semana académicas. No, lo que queremos es que vayan de la mano. Y les voy a compartir un video de una forma en que una profesora de preescolar estaba haciendo su enseñanza. Y cuando vean este video, por favor, piensen en 3 cosas distintas. La primera que ustedes van a darse cuenta es que la profesora estaba hablando de ciencia y estaba empezando a hablar de los árboles y del medio ambiente, y les preguntó a los niños cómo les gustaría aprender, y decidieron escribir un cuento. Lo segundo que quiero que vean es que se van a dar cuenta que es un área donde se traslapan varias cosas: la lectura, la escritura, la comunicación oral y la ciencia. Y también otra cosa que quiero que observen es el hecho de que los chicos incorporaron habilidades emocionales y sociales. Entonces, vamos al video, por favor, y vamos a verlo. A Thomas lo molestan. Escrito por J.K. Monkeys. Ilustrado por J.K. Monkeys. Hola, mi nombre es Thomas y yo soy un árbol de manzana. Vivo en el patio del jardín de niños. Y me siento triste hoy porque los otros árboles me molestan. El arco iris me dijo: no nos caes bien. Y yo pregunté por qué. Y el arco iris me dijo: porque no tienes retoños todavía. Y yo le dije: yo voy a tener unos muy pronto. Pero ella dijo: no nos caes bien de todas maneras. ¿Pero por qué? Si yo soy un árbol bueno. Pero ella no me contestó.
Yo necesito usar lo que yo necesito, mis wits. Mi W, que quiere decir walk away o irme. El I, que quiere decir ignorar. Yo no quiero que me ignoren ni que los ignore. T quiere decir que tengo que hablar de esto. Y ya he trabajado, lo intenté y no me funcionó. Y luego la S, que quiere decir buscar ayuda. Todas estas son letras en inglés. Necesito que la maestra Árbol me ayude. Maestra Árbol, ¿me puede ayudar? Y ella me preguntó, ¿qué pasa, Tomás? Y yo le dije, los otros árboles me están hiriendo los sentimientos. Y ella dijo, ¿por qué? Y les dijo, no estén molestando a Tomás porque Tomás se siente triste. Y el arco iris dijo, lo que pasa es que nosotras también estamos tristes porque no es justo, porque todos los tulipanes están creciendo alrededor de él. Y la maestra Árbol dijo, podemos pedirles a los niños que planten tulipanes alrededor de todos ustedes también. Pero creo que tienen que disculparse con Tomás. Ay, lo sentimos, Tomás, dijo Arcoíris. No hay problema, está bien, dije yo. Va a haber nuevos tulipanes y se van a ver muy hermosos. Ahora me siento bien y usé mi WITS. Final. Bueno, esto les da a ustedes una idea rápida de cómo es que los niños escribieron la historia, que la profesora, por supuesto, hizo el script y luego los niños integraron el trabajo de habilidades sociales en su aprendizaje y creemos que esta es una buena señal. Y vamos a regresar ahora al plan estratégico. En la forma de la evaluación, estamos colaborando con el trabajo de OCDE y vamos a evaluar de esta manera. También vamos a evaluar de acuerdo con una autoevaluación, una herramienta que vamos a utilizar del grado 7, 10 y 12. Y va a haber estas 5 características que hemos desarrollado y los estudiantes van a poder autoevaluarse. Tengo muchos expertos de medición aquí y ustedes pensarán que a lo mejor no es una buena forma de hacerlo. Sin embargo, yo como directora de educación tengo que enseñar a los estudiantes sobre estas habilidades sociales y parte del motivo por el cual estamos haciendo esta autoevaluación es porque queremos que todos los niños, desde el que tengan 4 hasta que tengan 18 años, aprendan de resiliencia y también queremos que aprendan sobre lo que significa desarrollar la resiliencia y qué tienen que hacer. Por eso es que queremos tomar este enfoque. Y en este plan estratégico estamos hablando de la equidad, bienestar, como les mencioné, y entonces quiero compartirles una última diapositiva. En Ontario hemos mejorado el nivel de graduados en los últimos años y en nuestro distrito estamos como en un 86%, chicos que están cerrando esta primera etapa de su educación. Nos da mucho gusto y creemos que las habilidades sociales y su incorporación con habilidades cognitivas y no cognitivas ha sido un buen paso. Y les quiero comentar también que una de las cosas que consideramos muy importante de nuestro sistema educativo es la medición de equidad. ¿Y por qué? Porque la evaluación no solamente nos muestra habilidades, sino las brechas. Y lo que nosotros nos sentimos orgullosos en Canadá es que tenemos gente con alto y bajo desempeño, con muy poca brecha entre unos y otros, y esto es algo que queremos seguir conservando. Gracias. Thank you, Jennifer. Gracias, Jennifer. Siempre me has impresionado con lo que estás haciendo en Ontario, en Canadá. Nuestro siguiente orador es el señor Alejandro Adler de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Entonces nos habla acerca de cómo utiliza estas habilidades socioemocionales con niños pequeños. Entonces, antes de entrar al trabajo que hemos estado haciendo en educación alrededor del mundo,
Yo voy a iniciar haciéndoles esta pregunta eterna de qué es el bienestar, que es el tema de esta conferencia, pero que nosotros lo hemos estado enfocando y la respuesta de esta pregunta. Y bueno, mis antecedentes vienen de una psicología positiva, entonces hay diferentes dimensiones del bienestar. La teoría tenemos el afecto positivo, sidonia, pero también el compromiso, relaciones positivas, y un acrónimo que pueden utilizar para esto es que a través de los estudios que voy a estar mostrando, cuando yo me refiero al bienestar, realmente me estoy refiriendo a este modelo de bienestar que ven en su pantalla. Entonces, la segunda pregunta importante cuando estamos hablando del bienestar en la educación es si genuinamente nosotros podemos enseñar y aprender el bienestar, si es genético, si es una cuestión privada. Yo creo que esta es una pregunta empírica, y antes de dar respuesta a ella, con frecuencia se nos pregunta por qué el bienestar en las escuelas, porque normalmente se les enseña el contenido, las materias que van a necesitar en el trabajo. Pero el argumento que tenemos para este valor intrínseco del bienestar es que desde los tiempos de los griegos, Aristóteles, Sócrates hablaban acerca del significado del hombre, de la humanidad, era vivir bien. Y Confucio también hablaba acerca de los valores intrínsecos de el bienestar. Entonces creo que se trata de un valor que debemos de tener en cuenta, que es literario. Entonces, si ustedes quieren lograr también tener los afectos positivos en la salud, en la reducción del alcohol y las drogas, el ausentismo, entre otros. Uno podemos decir que se tiene que enseñar en las escuelas, entonces vamos a ver si se puede enseñar este bienestar. Hace 5 años nosotros estábamos revisando la evidencia empírica y estábamos viendo que esto había sido un intento para ser contestado en lugares de aulas pequeñas, en donde el piloto era una sola escuela, y nos preguntábamos si realmente se podía enseñar a una escala mayor y sobre todo a un nivel nacional. Entonces, después de mucho debate, vimos que si había un lugar en el mundo en donde esto fuera a funcionar, era en Bután. Como muchos de ustedes saben, Bután es un país muy pequeñito entre China y India, del tamaño de Suiza. Desde los 70 utilizaban el crecimiento de felicidad en vez del PIB para tener esta arquitectura en las políticas. Y entonces, si esto iba a funcionar en escala más grande, iba a ser en Bután. Entonces, nosotros nos acercamos al Ministerio de Educación y nada más para aclarar, aquí estábamos midiendo qué tanto sonreían las personas. Entonces, estábamos incorporando el bienestar. Aquí estamos viendo que son unas medidas multidimensionales de mucho progreso social que tiene que ver con la vitalidad, la educación, la resiliencia, también medir el PIB, pero está distribuido de una manera igualitaria. Entonces es un PIB más el desarrollo humano más otros campos de progreso o áreas de progreso. Entonces nos acercamos a esta Secretaría de Educación y tuvimos unas fructíferas conversaciones con ellos y decidimos tener esta iniciativa de crecimiento de la felicidad. Y entonces esta era una medición multidimensional de la felicidad y el bienestar.
Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? La meta final era tener una currícula NGS que se iba a implementar en las secundarias del país. Una de las razones es que había 700,000 personas en el país, la mayoría budistas, homogénea como población, y tenían mucho el DNA del país. Entonces nosotros enseñamos 10 habilidades de la vida que son emocionales, que tenían la evidencia empírica más grande para aumentar el bienestar y que culturalmente eran relevantes o pertinentes. El pensamiento crítico, toma de decisiones, comunicaciones, empatía, la resolución de problemas, relaciones interpersonales, resiliencia y autoconocimiento. Entonces, antes de escalar este programa en las secundarias del país, hicimos una prueba piloto controlada en el país. Entonces, escogimos a 18 secundarias seleccionadas en diferentes regiones de Bután y de manera aleatoria recibieron esta currícula y una placebo para que tuviéramos nosotros una condición de control. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, como Derek lo mencionó, no nada más. Si uno no mide algo, realmente es que no te importa. Entonces, sí logramos medirlo y entonces utilizamos esta medición en los jóvenes de el bienestar y entonces fuimos a recabar datos a través de una encuesta. Y antes de implementar esta currícula, introdujimos esta currícula, la planteamos a las 18 escuelas para que los padres estuvieran conscientes antes de que se impartiera, para que la gente conociera el porqué, qué es lo que había detrás de toda esta implementación y por qué era necesario implementarla. No nada más se la presentamos a los maestros, sino también a los padres para que recibieran los mismos mensajes tanto en la escuela como en el hogar. Entonces, bueno, llevó 15 meses la implementación de esta currícula y como Jennifer estaba mencionando, no nada más enseñamos estas habilidades a nivel curricular en matemáticas y otras materias, sino que también le integramos estas en las materias, es decir, empezamos con grupos y empezamos a crear jardines orgánicos en donde se cultivaban plantas y vegetales, hortalizas, y entonces aprendían acerca de la taxonomía, orgánico de las física, la química, matemáticas, el valor económico de los alimentos, también les estábamos enseñando, también aprendían creativamente, también hacían la resolución de problemas. Entonces integramos diferentes materias académicas al estar viviendo esta experiencia de manera simultánea. También teníamos una currícula placebo, en donde les impartíamos materias como nutrición y salud. Esta fue una intervención de 15 meses y entonces podrán ver en la pantalla algunas de las imágenes. Estas eran las escuelas representativas. Una era en un monasterio. Los monjes realmente disfrutaban de voleibol en esta escuela en específico. Entonces pueden también ver en la imagen los jardines orgánicos que iniciamos. Bueno, también teníamos las medidas con todos los estudiantes. Algunos que se graduaron y los otros que no tomaron la base. Entonces, nosotros en los estudiantes de las escuelas del proyecto aumentaron
de manera importante después de la intervención, sino también un año después de la intervención hicimos otra evaluación y sus logros eran superiores. El haber aprendido estas habilidades era mucho más valioso porque no nada más estaban repitiendo la materia de memoria, sino que estaban poniendo en práctica estas habilidades de vida y eso les ayudaba no nada más en ese momento, sino también en el futuro. Entonces también teníamos el impacto de haber aprendido estas habilidades dentro de su desempeño académico para reiterar el bienestar y el aprendizaje del contenido académico se complementan y se refuerzan entre sí. Entonces, sí vimos una desviación entre los que recibieron estas habilidades y los que no. Una vez más, un año después de esta intervención, estas diferencias que seguían siendo importantes y para todos ustedes que están familiarizados con la literatura educativa, saben que muchas intervenciones mejoran el desempeño académico y pueden tener un impacto de 1.5 al 2.5 de desviaciones normales o estándares. Y estaba apuntando al 2.5 y bueno, les voy a hablar más de esto en los estudios de replicación, que si tienen recursos limitados, si quieren mejorar el desempeño académico de los estudiantes, van a tener más dividendos si ustedes invierten en su bienestar que si les imparten un mayor número de horas para obtener un logro simple y sencillamente académico. Entonces tienen más dividendos invirtiendo en el bienestar que si le dan más material académico, lo cual fue una conclusión para nosotros, un hallazgo para nosotros muy interesante. Entonces también el aprendizaje de estas habilidades reducía el ausentismo, las idas a las enfermerías y los profesores estaban mucho más comprometidos. No nada más tenían que estar ahí, sino que querían estar ahí. Entonces todo el medio ambiente escolar aumentó y entonces todo esto tuvo un impacto sobre la escuela, los directores, los profesores, los estudiantes y obviamente se redujo el número de abandono escolar. En un ambiente en donde se permiten hacer estas cosas como en Bután, fue muy apto. Entonces fuimos a otro ambiente en Nepal y hemos estado trabajando ahí. Es similar a Bután, pero sí utiliza como métrica como de desarrollo social el PIB. Pero digamos que es 30 veces más grande que Bután, es mucho más ruidoso y bueno, más concentración de personas. Y nosotros hemos estado haciendo esto en escuelas que están en barrios muy pobres y también en escuelas privadas. Entonces, para ustedes que han ido a India, saben que si algo funciona en un lugar como India, pues seguramente va a funcionar en cualquier otro país del mundo. Entonces, desde el 2012 hemos estado trabajando mucho tiempo en el sur de Asia. ¿Por qué? Porque 1/4 de la población mundial vive ahí. Pero se trata de una población joven en el mundo. 1.000 millones de personas tienen la edad de estar en la escuela o en la universidad. Pensamos que es una tierra muy fértil para realmente que este paradigma pueda permear en la sociedad dentro de esta región del mundo. Actualmente estamos trabajando con 1,000 estudiantes en esta región del mundo. Lo escucharán de Paola en estos momentos y de Héctor Escamilla de TecMilenio, que ha sido un movimiento muy floreciente también en América Latina y en Perú. Estamos asociados con el Banco Mundial y con la Secretaría de Educación para empezar con 100 escuelas en Colombia. Estamos trabajando con 430 escuelas.
estamos comprometidos con muchas escuelas en América Latina, en México. Les va a hablar acerca del trabajo que estamos haciendo con la Secretaría de Educación y los 400 campuses alrededor del país. Y en Chile estamos trabajando con 20 escuelas y realmente la siguiente pregunta que estamos explorando es que si esto realmente puede ser un paradigma escolar a nivel global. Entonces, como muchos saben que el desempeño escolar es el programa para estudiantes el programa internacional para estudiantes PISA. Esto sí refleja el paradigma educativo, el cual mide matemáticas, ciencia y todas las habilidades de lectura que son cognitivas. Afortunadamente, para el 2015 hemos estado trabajando con la OSD y van a estar haciendo las mediciones de bienestar y las tendremos disponibles dentro de un par de años. Y bueno, finalmente hay una red de educación positiva y muchas profesionistas son miembros de esta red y van desde científicos, maestros, y comparten las mejores prácticas para que realmente podamos facilitar los avances de este modelo de educación global que hemos visto que no nada más es viable, sino que también es deseable. Y con eso concluyo. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Alejandro. Cosas fascinantes. Muchísimas gracias. Después tenemos la intervención de Francisco Marmolejo. Me complace mucho tenerlo aquí. No solo porque es un amigo ya de mucho tiempo, sino porque trabaja mucho y es muy difícil que venga, asista él aquí. Muchas personas siguen pensando que el promover estas habilidades socioemocionales deben de hacerse en una edad temprana. Pero también vemos su utilidad dentro del ámbito universitario y esto es de lo que nos va a hablar. Muchas gracias, Eric. Me complace muchísimo estar participando en esta conferencia por muchas razones. La primera de ellas es porque yo pienso que la OCDE es un marco muy importante para discutir políticas y tratar de identificar qué será lo mejor para un mundo futuro. Y segundo, porque está sucediendo en mi propio estado, el estado de Jalisco, aquí en México. Me complace mucho estar de regreso a casa, habiendo dicho hecho, si no les importa, preferiría yo cambiar de inglés a hablar en español. Entonces yo invito a todos aquellos que necesiten la asistencia de la traducción al inglés para que se pongan los audífonos y puedan gozar de los chistes que voy a decirles. De habilidades para la vida. Bueno, una de las grandes interrogantes tiene que ver justo con el tema del papel de la educación superior. Porque al final de cuentas la educación superior es el final de la pipeline, ustedes gustan, del sistema educativo formal, pero al mismo tiempo es el gran comienzo, formal también, del pipeline del trabajo en la vida y de la convivencia en la vida para los individuos que tienen el privilegio de contar con la educación superior. Entonces, obviamente que es importante discutir este tema de cuál es la contribución que debieran tener las instituciones de educación terciaria en el perfeccionamiento de las habilidades para vida de los individuos. La buena noticia es que el ambiente y el contexto actual son una tierra fértil para que pueda haber una mejor y una mayor educación superior en el mundo. Sin embargo, hay que reconocer que este es un terreno en donde hay buena competencia, diríamos, en donde hay muchas cosas que de repente se pretenden hacer, pero tal parece que todos estamos queriendo hacer exactamente lo mismo. Entonces, obviamente que existe una enorme necesidad
de ser mucho más creativos, en encontrar de una manera mucho más innovadora formas de hacer que la educación superior no sea más de lo mismo, sino que de verdad hoy contribuya a los nuevos desafíos que enfrenta el mundo con la formación de individuos integrales que probablemente sepan hacer muy bien aquellos aspectos técnicos para los que se formaron, pero sobre todo que sean excelentes ciudadanos responsables del contexto en el que viven. En el Banco Mundial hemos identificado algunos de los grandes retos que enfrenta hoy la educación superior en el mundo. Y solamente menciono de manera breve algunos de ellos. Uno tiene que ver con el hecho de que hay una importante tendencia a asumir que el único lugar donde se puede aprender en la educación superior son las universidades. Y esta idea estereotipada que tenemos de lo que debe ser una universidad, en tanto que el sistema de educación terciaria es muchísimo más diverso. Otro de los grandes desafíos que vemos en el mundo es que las vías de transición en el sistema educativo en su conjunto son bastante limitadas. Y por eso me encanta que esta discusión que estamos teniendo el día de hoy la veamos desde una perspectiva holística, desde los niveles previos del sistema educativo, en el transcurso de todo el sistema y finalmente en la fase terminal del sistema de educación. Porque de lo contrario, corremos el riesgo de lo que ha sucedido históricamente, que hay una enorme duplicidad de esfuerzos, una excesiva fragmentación en la manera como los estudiantes vamos aprendiendo a lo largo de nuestra presencia en el sistema educativo y terminamos probablemente sabiendo muy poquito de nada, sin tener una verdadera coherencia en la parte de la formación. Bueno, estos son algunos de los desafíos, no me referiré con ellos con detalle, entre otras cosas, porque no alcanzo a leer hasta allá en la pantalla algunas de las cosas que ustedes ven por ahí. De hecho, si no tiene inconveniente, Dirk, yo me voy a poner de pie para desde acá poder seguir mi presentación. Entonces, obviamente que vivimos en un mundo en donde el contexto es completamente diferente y es un contexto que tendemos que entender de una manera mejor. Vemos en el contexto internacional, por ejemplo, que en la primera parte de la década de la década pasada hubo un importante crecimiento económico en el mundo y también vemos que en la segunda parte este crecimiento se ha estancado. Y este crecimiento, obviamente, el estancamiento en el crecimiento prácticamente en todo el mundo nos lleva a una serie de fenómenos. Por una parte, que ha habido un crecimiento más limitado del empleo. Segundo, que se ha perdido la oportunidad en esta parte de este desarrollo generacional de poder propiciar mayor crecimiento y mayor distribución del bienestar y obviamente una significativa tensión que se agrava por las perspectivas demográficas del mundo. Y déjenme referirme brevemente a algunas de estas perspectivas. Por ejemplo, sabemos que cada vez más la gente vive en las ciudades, que cada vez más el fenómeno de la adecuación del sistema de educación y particularmente del sistema de educación superior tiene que centrarse más en la formación de las personas en contextos urbanos. Sabemos también que el mundo va a crecer en los próximos años, sobre todo en donde hay menos recursos, que de hecho la población en el mundo desarrollado se va a reducir. El caso de Italia es un caso muy emblemático, en donde ustedes saben que hoy las ventas de pañales para ancianos son mayores que las ventas de pañales para niños. Entonces, ¿esto qué representa? Que por una parte veremos un mundo que se hace cada vez más viejo, en donde las tasas de dependencia de los adultos hacia aquellos que trabajan van a ser cada vez mayores. Y por otra parte vemos otras partes del mundo en donde todavía sigue habiendo una enorme proporción de la población que son jóvenes y que requieren, por supuesto, formarse con una mentalidad y con una serie de habilidades probablemente diferentes a aquellas en las que nosotros nos formamos. El caso de la región del Medio Oriente y Norte de África, en donde prácticamente la mitad de la población tiene menos de 20 años. Vean ustedes también, por ejemplo, el caso de África, ustedes lo pueden observar ahí, que va a ser la región del mundo que va a experimentar la más alta tasa de crecimiento demográfico en las próximas décadas de aquí al 2050, que en otras palabras lo que quiere decir es que ahí es donde va a crecer el mundo. Ahí es donde va a estar la niñez y la juventud y ahí es donde tenemos que encontrar vías para que aquellos que se formen con habilidades probablemente diferentes, insisto, a las tradicionales. Me permito anticipar que para las próximas décadas habrá una brutal presión por el talento, habrá una
creciente migración, nos guste o no, de países, sobre todo en desarrollo, a países desarrollados, sobre todo por el atractor que representará el hecho de un envejecimiento de la población en aquellos países. Y obviamente, si lo trasladamos ahora al presente, vemos cosas interesantes. La OCDE, por ejemplo, ha encontrado en sus diversos análisis, al mismo que el Banco Mundial, que globalmente las habilidades están cada vez más migrando hacia las habilidades de la nueva economía del conocimiento. Y esto pasa tanto en países desarrollados como también, como ustedes lo pueden ver en esta gráfica, inclusive también en los países en desarrollo. Pero obviamente sabemos también que no todos los sistemas educativos se están preparando adecuadamente a la juventud. Estamos de alguna manera tratando de resolver nuevos desafíos, probablemente con fórmulas del pasado. Y es ahí donde tenemos pues este gran reto de una mejor coordinación en todo el sistema educativo y también de un mejor acercamiento a lo que está pasando afuera del sistema educativo. Sabemos, por ejemplo, de acuerdo con los análisis que hacemos en el banco, que relativamente en comparación con otros obstáculos sigue siendo el tema de habilidades el principal obstáculo que enfrentan, la principal restricción que enfrentan el sector empleador para tratar precisamente de absorber estas necesidades. Sabemos también que hay un cambio en las percepciones sociales acerca del papel de la universidad. Seguimos pensando en la universidad a veces que las cosas no deben cambiar, que así han funcionado siempre y que así han sido muy bien siempre. Pero obviamente vemos que hay crecientemente comunidades que son escépticas, que no están tan convencidas y que también son exigentes e impacientes acerca de la necesidad de que la educación superior se adapte mejor a cambiantes condiciones del entorno. Y también sabemos que la educación superior no siempre trabaja en conjunto con los demás actores alrededor de la misma. Sabemos que hay dificultades de conexión entre las instituciones de educación superior, los empleadores, los gobiernos, los egresados de las instituciones de investigación, las organizaciones de la comunidad, los niveles previos del sistema de educación, etcétera, etcétera. Inclusive también sabemos que hay dificultades de conexión entre las propias instituciones de educación superior. Así que, en resumen, los empleadores se quejan de que los egresados que tienen de las instituciones de educación superior no tienen las habilidades que ellos necesitan. Y esto es algo muy interesante porque si ustedes le preguntan a los educadores diremos que sí estamos formando a los mejores egresados en los sistemas educativos. No hay universidad que no se precie de decir en su misión que forma a los mejores egresados del mundo. Y no hay universidad que no diga que sus egresados son muy buenos. Inclusive en este estudio, ustedes lo pueden observar, el 72% de los educadores encuestados dijeron, lo que hacemos lo hacemos bastante bien. Pero el 58% de los empleadores dijeron, lo que hacen lo hacen mal. Entonces, obviamente, la hipótesis que me atrevo a plantear es que el mercado empleador está demandando una combinación de habilidades que son diferentes a las que nosotros suponemos que deben recibir aquellos que están egresados de las instituciones de educación superior. Y decía que otras desconexiones que se pueden dar es entre instituciones de educación superior e inclusive al interior de las propias instituciones de educación superior, en donde esta tendencia natural a crear estas barreras interdisciplinarias sigue siendo un lamentable problema que enfrentan las instituciones de educación superior. Y la demanda, consecuentemente, de las habilidades podrá estar cambiando indudablemente en el futuro, como ya lo podemos observar con algunas de las cifras que hoy se plantean acerca del hecho de que hay un mismatch, una distancia entre aquello que estamos haciendo en la educación superior y lo que está requiriéndose precisamente en los sectores empleadores. Aquí inclusive ustedes pueden ver algunas de las profesiones que probablemente estarán desapareciendo y de las nuevas profesiones que seguramente estarán surgiendo en los próximos años. ¿De qué manera ha respondido la educación superior a estos retos? Bueno, mediante la expansión. Y hay una enorme demanda, por supuesto, en países, sobre todo donde hay una gran juventud que ha sido beneficiada con una mayor cobertura en la educación básica y en la educación media superior, que hoy consideran a la educación superior como un sueño asequible y como una aspiración legítima. Y entonces, ¿de qué manera hemos respondido en el sistema de educación superior? Con más espacios en la educación superior, como ustedes lo podrían ver allí en esa gráfica. La realidad es que se espera
que la demografía va a continuar siendo el principal impulsor del crecimiento de la educación superior en los próximos años y que obviamente la educación superior va a estar experimentando una enorme diversificación y un enorme crecimiento. También sabemos que esta presión no va a durar muchos años. Va a ser una presión que va a durar probablemente alrededor de 15 o 20 años más en algunos países. Es el caso de México, por ejemplo, en donde por primera vez en esta generación empieza a haber una leve declinación en cuanto a la cantidad de estudiantes que están yendo hacia, o el corte de estudiantes que están en condiciones de ir a la educación superior. Entonces, obviamente, también sabemos que lo que sucedió en la primera década en crecimiento económico se ha traducido en mayores ventajas económicas para los que estudian en la educación superior. El estudio periódico que hacemos en el banco sobre los retornos económicos de la educación plantea que en promedio una persona en el tramo de vida, por cada año de estudios que tiene, obtiene un 10% adicional de ingresos económicos. Pero sabemos que en el nivel de educación superior es donde se presentan las más altas tasas de retorno en todo el sistema de educación. Pero curiosamente, vean el que es el caso de América Latina y el Caribe, que tiene una alta tasa de retorno a la educación superior con respecto a los previos niveles. Sabemos, por ejemplo, que en África un crecimiento en la capacidad de la sociedad del conocimiento puede resultar en un significativo ingreso en el Producto Interno per cápita de los bruto per cápita de los africanos. También sabemos que no es nada más asunto de dinero. Sabemos que es un asunto de los beneficios sociales que representa la educación. Hay varios estudios que demuestran, por ejemplo, y lo sabemos muy bien, que la educación superior es el principal factor de movilidad social en nuestras sociedades. Sabemos, por ejemplo, que las madres que tienen estudios superiores tienden a tener hijos que también van a tener estudios superiores. También sabemos que la educación superior se convierte en construcción de ciudadanía de los individuos. También sabemos que más educación lleva a más concientización ciudadana, que lleva a vidas más saludables, a vidas más largas. También sabemos que forma individuos más tolerantes, individuos más conscientes del medio ambiente. Pero muchas de estas cosas suceden, yo diría, a pesar del sistema de educación superior. Porque en el sistema de educación superior, como bien decía Dirk, tendemos a enfatizarnos fundamentalmente en las habilidades técnicas, en las habilidades cognitivas, porque asumimos que otros ya hicieron la tarea de la formación de los individuos. Y este es un grave error que hay en el sistema de educación superior en su conjunto. Bien decía este vicerrector que si la universidad renuncia a su tarea formadora, corre el riesgo de crear bárbaros científicamente competentes, que es el tipo más peligroso que hay de seres humanos. ¿Y por qué esto es importante? Porque los estudiantes que hoy llegan a las aulas universitarias son muy diferentes a los estudiantes que nosotros fuimos. Sabemos, por ejemplo, que en este año, en el 2015, va a ser la primera generación en el mundo de estudiantes universitarios que son nativos digitales. Me quedan 2 minutos, si mal no recuerdo. No se preocupen, quedan como unas 300 acetatos. Y, por cierto, aquellos que tengan interés en tener copia, me dan su tarjeta y con todo gusto se los hago llegar. Sabemos que la juventud hoy pues utiliza la tecnología de una manera diferente. Sabemos también que los muchachos de hoy tienen una manera de procesar información que ya no es secuencial, que es multitarea, que están constantemente inundados por una gran cantidad de aditamentos tecnológicos. Sabemos que ellos saben más tecnología que sus padres y también sabemos que saben más tecnología que sus maestros, lo cual de alguna manera rompe este esquema convencional de entender qué es la educación. Le voy a pedir a los colegas que están llevando el control que se trasladen, por favor, a la sección 42 y con esto terminamos. Así que, obviamente que ya sabemos que hay una fórmula importante y la fórmula es precisamente más y mejor educación. Pero la pregunta es ¿qué tipo de educación? Y ahí es donde me atrevo a plantear
que el profesional del futuro ya no tendrá que ser aquel profesional que se forma con habilidades unidimensionales y sobre todo técnicas. Tendrá que ser aquel individuo que tenga capacidad de estar cambiando ante entornos que no necesariamente van a ser los mismos. Y esto no es algo nuevo, es algo que ya sucede y ha sucedido históricamente. Si yo les preguntara a la audiencia que está aquí ahora, ¿cuántos de ustedes han cambiado su profesión? ¿Cuántos de ustedes se dedican hoy a algo diferente a aquello para lo que se formaron? Yo les pediría que levantaran la mano y ustedes pueden observar que una gran cantidad de nosotros, eso fue lo que tuvimos que hacer. Es lo que decimos coloquialmente en mi pueblo como la necesidad de perseguir la chuleta, que eso es difícil que se pueda traducir al inglés. Pero obviamente que esto es algo que es nuevo, no es nuevo, quiero decir, pero que se ha exacerbado en los últimos años por esta sociedad del conocimiento en la que vivimos. Estos son algunos títulos de profesiones que ustedes pueden observar que se caracterizan por ser algo novedoso que rompe el esquema convencional. El que más me gusta es de etnoepidemiólogo, musicólogo. Y curiosamente, aunque no lo crean, todas ellas son profesiones del presente. Profesiones de individuos que se han adaptado a un contexto cambiante a pesar de lo que aprendieron en las instituciones de educación superior. Así que en el estudio del Banco Mundial sobre habilidades hablamos de las habilidades o la falta de ellas como un principal obstáculo para el desarrollo, la necesidad de combinar, como decía Dirk, las habilidades suaves con las habilidades cognitivas y también, por supuesto, mejoramientos que se necesitan en cuanto a incentivos, construcción de capacidad y mejores de sistemas de información para poder propiciar que esto se dé. Quisiera sugerirles finalmente que los egresados que requerirá el nuevo contexto serán egresados que tengan sólidas habilidades técnicas, pero sobre todo, más que nada, que tengan capacidad de trabajar en equipo, que tengan capacidad de adaptarse a contextos multiculturales diversos, que tengan la capacidad de entender el mundo, pero sin perder el sentido de responsabilidad con su comunidad local, que tengan capacidad de hablar cuando menos un segundo idioma para que puedan pensar cuando menos en un segundo idioma, que sean individuos que tengan la capacidad de utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas y de los sistemas de información y finalmente individuos que tengan la curiosidad y la capacidad de seguir aprendiendo por el resto de sus vidas. Porque en el mejor de los escenarios, al concluir sus estudios, probablemente sean muy buenos, pero ustedes saben que al día siguiente una gran cantidad de aquello que aprendieron no les va a servir prácticamente para nada. Pero si lograron despertar esa curiosidad de entender que tendrán que seguir siendo aprendices por el resto de su vida, seguramente van a ser profesionistas exitosos que logren cambiar. Esto implica formar además individuos como personas, con un sentido humanista fundamental, con más educación general y sobre todo, además de habilidades, con buenas actitudes acerca del mundo que se enfrentarán. Hay significativas diferencias entre lo que aprendemos en la vida y lo que aprendemos en las instituciones de educación superior. Concluyo simplemente diciendo que el escenario que hoy se nos presenta es completamente diferente y seguramente va a ser mucho más diferente. Tenemos la enorme necesidad de cambiar el paradigma en la educación superior y de cambiarlo entendiendo la educación superior como parte de un contexto muchísimo más integral. Muchísimas gracias por su tiempo y su paciencia. Thank you very much, Francisco. You didn't disappoint me. Gracias, Francisco. Era justo lo que yo esperaba de ti. Y bueno, después de este punto de vista, por supuesto, vamos a abrir el foro para Paula, y no porque realmente este es un panel muy balanceado en cuanto a género, por supuesto, pero además porque tú tienes una oportunidad para hablar de algunos de los grandes logros que se han logrado, que se han alcanzado más bien aquí en México. Muchas gracias. It's not. Do you want to use this? ¿Quieres usar este?
Well, first of all, thank Pues muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Primero que nada, como ustedes pueden ver, el inglés no es mi lengua materna, entonces voy a usar mis habilidades sociales para tratar de comunicarme y emocionales también. Me gustaría subrayar además que los miembros del panel somos algunos de México, y esto quiere decir que México de alguna manera va al frente de estas discusiones de las habilidades sociales y emocionales. Muchas gracias, me da gusto estar aquí. Alejandro ya habló un poco sobre la relevancia de estas habilidades en términos generales, y el día de hoy quisiera yo hablar de lo que estamos haciendo en México en la educación superior, en la educación terciaria principalmente, y les quiero compartir los retos que hemos enfrentado en este tipo de intervenciones. Así pues, quiero hablar del programa Construyendo, que es una intervención que promueve las habilidades sociales y emocionales en la educación postsecundaria. Esto quiere decir del grado 10 al 12 o de las edades de 15 a 18 años. En primer lugar, en México, el rol de las habilidades sociales y emocionales está cada vez en un punto más evidente, y este muestra, por supuesto, el rol de la perseverancia y el efecto de la perseverancia en la proporción de los estudiantes que se desempeñan bien en matemáticas, en las pruebas de matemáticas locales. Entonces, como ustedes pueden ver, el nivel de perseverancia puede explicar hasta 3 veces más la diferencia o el incremento en la proporción de los estudiantes que se desempeñan bien a pesar de las condiciones sociales y económicas. Entonces, a mayor nivel de perseverancia, mayor la proporción de gente que se desempeña bien a pesar del contexto socioeconómico. Otro aspecto importante a subrayar es que cuando la perseverancia es alta, la proporción de los estudiantes que se desempeñan bien en condiciones desfavorecidas es mayor que la proporción de estudiantes que lo hacen cuando vienen de contextos más favorecidos. Sin embargo, las habilidades sociales y emocionales en México también son importantes para la toma de decisiones en la vida, particularmente en la adolescencia. 9 de cada 10 estudiantes o 9 de cada 10 graduados de preparatoria nunca consideran dejar la escuela. 9 de cada 10. En contraste, 6 de cada 10 chicos pensaron en algún punto dejar la educación. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que explica estos resultados? ¿Es una responsabilidad de situación que sea totalmente voluntaria, o qué es lo que está ocurriendo? Bueno, en el año 2014, la Secretaría de Educación Pública, con base en la recomendación de Administración Pública, llevó a cabo esta transformación hacia la educación emocional y la educación social para trabajarlo principalmente a nivel de los directores, profesores y alumnos a nivel secundario y preparatorio. Estamos trabajando a nivel de educación pública con aproximadamente 2.6 millones de estudiantes, como ya dije anteriormente. Estamos hablando de los años entre 10 y 12 del sistema educativo. Y básicamente esto es en todos los estados, en los 32 estados de la República Mexicana. Y Construyete es este programa diseñado y financiado por la SEP, particularmente por la Subsecretaría de Educación Media Superior, y junto con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, el PNUD. Entonces, por este motivo y por su escala y cobertura, Construyete es una de las intervenciones más grandes que se han dado en este entorno en el mundo, y es importante comentar que pudimos instrumentarlo en un año. Así pues, Construyete sigue las mejores prácticas internacionales
y básicamente tiene 3 estrategias de instrumentación. La primera tiene que ver con la educación de los profesores en aprendizaje social y emocional para que puedan desarrollarse en este entorno y después puedan influir a los estudiantes en este entorno. Hemos capacitado al 11% de los profesores y 20% de los directores de los niveles medio superior en México. Esto quiere decir aproximadamente 25,000 personas ya, en un año nada más. La segunda estrategia es que las escuelas puedan tener un lineamiento o una guía para poder tener un mejor clima educativo. Por consiguiente, en términos normales, una ONG puede visitar la escuela, puede ayudar al director, puede ayudar al personal para mejorar el entorno y promover esta educación o este aprendizaje socioemocional. La tercera estrategia tiene que ver con el desarrollo de material innovador y punta de lanza para los directores, para los profesores y los estudiantes. Algo muy interesante de este material, como el que estoy mostrando aquí de Constrúyete, es que son solamente de una página y que además establecen claramente el tipo de habilidades que están promoviendo socioemocionales, ya sea que se trate, repito, de si quieren trabajar con el estudiante, con el director o con los profesores. Y básicamente lo que hacen es que dan pasos muy claros para que los profesores, los directores o los alumnos puedan llevar a cabo actividades tanto en el salón de clases, en la escuela o en el hogar. Tenemos unos 150 piezas de material que ya están en línea. Si ustedes quieren entrar, pueden verificarlas, están en línea en Constrúyete, y la idea es que esto debe estar disponible para todas las instituciones educativas. Quiero comentar que Constrúyete está siendo percibido como una intervención de corto y mediano plazo que tiene el objetivo de que para que las instituciones puedan promover estas habilidades. Y Constrúyete no trabaja directamente con el plan de estudios, aun cuando el plan de estudios en el nivel medio superior en México sí incluye algunas de estas habilidades. Así pues, uno de los aspectos con los que debemos lidiar en este panel tiene que ver con la importancia de la medición. Y el medir las habilidades emocionales y sociales, por supuesto, es importante, pero es complejo también. En Constrúyete no solamente estamos preocupados por la medición de estas habilidades, sino queremos también medir los procesos que las escuelas deben seguir para promover este aprendizaje emocional y social. Entonces, promovemos 18 habilidades, como pueden ustedes verlas. Las del color azul corresponden a aspectos personales, como puede ser manejo del estrés, manejo de la tolerancia al fracaso. Las que están en rojo tienen que ver con relaciones interpersonales, empatía o manejo de conflictos interpersonales, y los verdes tienen que ver con la toma de decisiones responsable. Tienen que ver, por ejemplo, con el pensamiento crítico o con el análisis de consecuencias. Entonces, antes de estas habilidades también nos preocupa mucho la medición, pero no solamente eso. Primero, establecer definiciones claras de estas habilidades. Nosotros creemos que si tenemos definiciones claras, será mucho más fácil para los profesores el promover y desarrollar esas habilidades en el salón de clases. Si no tienen una idea clara de lo que tienen que enseñar, va a ser muy complicado para que ellos lo puedan hacer ya en la práctica. Esto significa el uso o promoción del uso de lenguaje social emocional, o sea, llamar a las emociones por su nombre y las habilidades por su nombre, y usar estas habilidades como parte del plan de estudios y como parte de las actividades cotidianas. Nuestro objetivo, obviamente, es fortalecer la relación entre los profesores y los alumnos. El mensaje, entonces, es que no solamente estamos midiendo las habilidades para ver su impacto en la evaluación y el aprendizaje de los mismos, sino nos preocupa muchísimo la forma en que las escuelas, las instituciones instrumentan este proceso diariamente. Me gustaría compartir con ustedes algunos de los aprendizajes.
Sabemos, por supuesto, que Constrúyete es un programa hermoso, pero también, por supuesto, está lleno de retos de instrumentación. Lo primero que hemos aprendido es que si quieren ustedes aplicar estas intervenciones, tienen que desarrollar sus propias habilidades sociales y emocionales, particularmente el manejo del estrés. Y esto es porque estos programas requieren de una gran coordinación y comunicación. Sin una coordinación y comunicación adecuadas es difícil instrumentarlo, particularmente en el corto plazo. En el caso de Constrúyete, solamente tenemos 1 año o menos para instrumentar este diseño. Por otra parte, hemos aprendido también que las intervenciones SEL a larga escala, como Constrúyete, tiene un efecto de cascadeo, pero para eso tenemos que educar al profesorado y tenemos que gestionar con ellos y hacerlo algo manejable, por supuesto. Y tenemos que tener estrategias para poderlo lograr, como ya dije, estableciendo definiciones claras de lo que es el aprendizaje social y emocional y las habilidades también. La tercera lección es que el reto más importante tiene que ver con la modificación de las prácticas de enseñanza en el salón de clases. He presentado el ejemplo de los materiales que hemos utilizado, pero lo más importante, y debo ser honesta con ustedes, es que el profesorado no siempre cambia o no en el corto plazo la forma en que enseña. Por consiguiente, es muy importante que los profesores crean y sientan realmente que esto es importante para su propio bienestar y para su práctica docente. Una vez que estén convencidos de esto, el resto es cuesta abajo. Entonces, esto es una sugerencia en caso de que ustedes quieran desarrollar ese tipo de intervenciones. La cuarta lección es que, por supuesto, los programas que no tienen una zanahoria, que no es algo obligatorio, que es algo voluntario, requiere, por supuesto, de metodologías de entrenamiento interesantes e innovadoras. El profesorado tiene que considerarlo algo importante, tiene que creer o sentir el efecto auténticamente en su bienestar. Entonces, si ustedes carecen de una intervención que sea obligatoria, va a ser muy complicado el poder cambiar las prácticas docentes. La quinta lección quiere decir que la medición de las habilidades SES por separado es algo muy complicado. Y el motivo para esto es que todas están interrelacionadas, por tanto es difícil medir la empatía sin medir el activismo, por ejemplo, o es muy difícil medir el manejo del estrés sin medir la conciencia emocional. Entonces, todo va interconectada y por eso es que es tan compleja la medición de todos y cada uno de ellos. En Constrúyete, por tanto, no solamente estamos tratando de medir las habilidades en forma separada, sino de alguna manera el nivel de aprendizaje en los estudiantes, profesores y directores de instituciones. La sexta lección quiere decir que si nos enfocamos adecuadamente, podemos persuadir a los actores en el entorno educativo para que promuevan este tipo de intervenciones en el sector educativo. Para que me entiendan, antes de Constrúyete, antes del nuevo diseño de Constrúyete, el enfoque típico que tenía la Secretaría de Educación Pública en México para mejorar el clima educativo sería prevenir la violencia. Este era como un enfoque negativo. Vamos a prevenir, no vamos a construir y a fomentar. Entonces, una de las cosas que tuvimos que lograr con Constrúyete fue empujar, de alguna manera dar un enfoque positivo para poder construir o mejorar este clima en la escuela y no solamente prevenir la violencia. Y esto ha sido muy, muy positivo porque en los diferentes niveles educativos estamos viendo este enfoque. Por tanto, si ustedes están dudosos sobre la instrumentación de este tipo de programas en sus países, yo lo que les sugiero es empiecen con un enfoque adecuado. Y finalmente, para cerrar, me gustaría decirles que cuando hay una rueda hay forma de hacer las cosas. Si nosotros tenemos la rueda y queremos promover ese tipo de educación, ustedes podrán lograrlo. Muchísimas gracias. Thank you all. I think it was amazing. Gracias a todos ustedes.
Es impresionante ver cómo todos estamos de acuerdo en muchos de estos aspectos. Creo que es muy alentador para el futuro. También tengo malas noticias. Ya no tenemos tiempo para tomar algunas preguntas. Habrán observado que se nos ha agotado el tiempo y la conferencia de prensa con el secretario general de la OCDE ya está programada. Entonces, nada más me resta darle las gracias por estar aquí con nosotros y su interés en este tema.